La verdad se destapa y estampida de ratas. El diablo viste corbata, pone en la mesa la plata. La revuelta se desata, mata el ego, mata el miedo. Emprende el vuelo, rasga el cielo. Llueve fuego, llueve hielo, es el fin. Siente cómo se derrite tu blin blin. Siente cómo se reúne nuestro mitin. Ey, puños en el alto, surcan el asfalto. La tierra se revuelve, busca un nuevo pacto. Exacto, ajá. Es el último acto, hay un grito salvaje, se derrumba el lenguaje, se agitan las banderas de mar a cordillera, música de las esferas que desploma la quimera. Carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, carnaval. En este momento el sistema violento. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar acompañándonos, quienes estén viendo esto en vivo ahora, y también a las personas que lo vayan a ver en el futuro. Estamos en el 5º capítulo de este programa que se llama Saltar el Torniquete. Y el día de hoy estamos haciendo un programa distinto, un programa especial, que sale un poquitito de la lógica que hemos venido haciendo hasta ahora, que son estas entrevistas más en profundidad respecto a alguna persona, porque evidentemente nos interesa mucho poder aportar también respecto a ciertas situaciones que estén ocurriendo a nivel global y que nos parezcan que son relevantes. Y en este caso en particular sentimos que tenemos una responsabilidad tanto con las personas que nos ven habitualmente como con las personas que nos puedan ver en el futuro, porque evidentemente hoy está ocurriendo, como en muchos otros lugares, por supuesto, focos de conflictividad social y política muy profundos, pero el caso de Afganistán, que es el que vamos a tratar el día de hoy, es un caso particularmente complejo, por una serie de motivos, porque las claves que se ponen en juego en ese conflicto son muy lejanas a nuestra cultura, y también porque también físicamente, geopolíticamente, están muy lejanos de nosotros. Entonces, ¿cuál es el punto? Y esa es la invitación que les queremos hacer. Nos parece que respecto a asuntos como estos hay mucha oscuridad, mucha opacidad. Los medios de comunicación tradicionales en general tienen posiciones que son más o menos alineadas, y nosotros tenemos la convicción de que las personas que invitamos el día de hoy para hablar respecto a esto van a poder darnos una posición en la que nosotros, por lo menos como programa, confiamos. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, el día de hoy nos acompaña una académica, especialista en política internacional, que se ha dedicado a trabajar hace mucho tiempo de manera muy profunda, como activista incluso, de la resolución de conflictos internacionales. Tiene una perspectiva muy interesante. Ella es Pía Lombardo, y también nos acompaña un compañero, Felipe Ramírez. Él es periodista, es editor es del comité editor de la revista Rosa, y también es reconocido por nuestro campo como una persona que se ha dedicado a estudiar estos temas y experto en política internacional. Así que, Pía, Felipe, les doy la más cordial bienvenida a Saltar el Torniquete. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias al equipo que está atrás. Así que nada, me quedo ahí por el honor de poder compartir con ustedes estos minutos de reflexión, que son tremendamente importantes. Incluso al final del día, cuando estamos cansados un poco, pero conectarse un rato, despejar un poco la mente y conversar nos va a hacer a todos muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Pía. Felipe, ¿estáis escuchando? Ya, parece que el Felipe está con un poquito de problemas de conexión. Vamos a ir viendo ahí a medida que vaya desarrollándose el programa si lo puede ir solucionando. Bueno, para partir, sí, te escuchamos, Felipe, pero te estáis quedando medio pegado. Ya, después de la lluvia, varios días, el internet aquí en la zona rural queda varios días medio golpeado, entonces a veces no funciona tan bien.
Estoy tratando ahí de mejorar un poco la conexión, pero ¿se escucha mejor? Sí, Perfecto, vale, se ahora te escucha estamos bien. escuchando. Sí, súper, ahí como que recuperó, Ya, ya no te estáis quedando pegado, súper. Felipe, Pía, acá no va a haber ningún tipo de canon, entonces les pido que vayamos conversando como si estuviéramos de alguna manera hablando, no sé, en el living de una de nuestras casas. Y la primera pregunta que yo les quiero hacer es desde la más pura inocencia, porque a mí me parece que estos temas hay que tratarlos con cuidado y no hay que dar nada por sabido, ya, porque probablemente hay muchas cosas que ustedes van a decir que van a servir para aclarar. Entonces, lo primero que les quiero pedir a cualquiera de, tanto a Pía como a Felipe, es que nos hagan una pequeña reconstrucción histórica de cuál es el asunto acá, cuál ha sido, de qué estamos hablando, cuál es el problema, cuándo parte, cuáles son los actores involucrados. Necesitamos, creo yo, tener contexto. Muchas gracias, Felipe. Creo que eres el personaje indicado para poder comenzar con esto, dada tu experiencia. Hay que rescatar que Felipe se ha ido especializando también en asuntos de Oriente Próximo. Por lo tanto, no sé si tú quieres partir, quizás. Yo hago un análisis como más bien metodológico, quizás un poquito más adelante. Porque hay algo que asumir, tal como dice Gonzalo y lo conversamos antes. Nos hemos tenido que deconstruir como académicos y académicas para poder hablar de estos conflictos. Esa deconstrucción partió en los años 90 en la disciplina de la resolución de conflictos, en la subdisciplina. Pero hoy en día, cuando vemos lo que tú dices en las noticias, seguimos viendo que está muy sesgada la información desde la perspectiva tradicional del Estado-Nación. Por lo tanto, siempre estamos tendiendo a antropomorfizar, por así decir, lo que hacen los estados. Entonces, Afganistán hizo esto, Estados Unidos hizo, cuando en el fondo no son personas, sino que son estados muy complejos. Y dentro de estos estados hay personajes. Y hoy en día lo que tenemos que atender también en gran medida son aquellos relatos que han estado de alguna manera minimizados o obscurecidos o incluso limitados del mainstream de la discusión, ¿ya? Pero desde esa perspectiva, como entrando metodológicamente a eso, yo creo que Felipe ha tenido una carrera como mucho más excepcional en la perspectiva de otros relatos, ¿no? No sé si tú quieres partir con eso. Ya, Felipe, no tengas ni un problema en decir las cosas nomás. Me estaba diciendo que un poquito se le había cortado la pregunta. No sé si ahora me estáis escuchando bien. Sí, ahí te estoy escuchando. Ya, Feli, mira, es súper sencillo. Lo que queríamos Relato con histórico. Pía, ella decía, claro, que nos pudieras poner un poco en contexto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son las y los actores involucrados? ¿De qué se trata? Partiendo de que no supiéramos nada. Ese es el asunto. Bueno, yo creo que el conflicto en Afganistán es una problemática compleja porque sale del marco tradicional con el que nosotros podemos leer un conflicto armado normal, digamos, entre comillas. De una u otra forma, estamos acostumbrados a ver conflictos armados entre estados, un poco como lo que mencionaba Pía, o en el contexto latinoamericano también de guerrillas o insurgencias. El conflicto en Afganistán, en términos de los actores involucrados, es más complejo porque la sociedad, la estructura de la sociedad afgana es mucho más complicada, quizá, o sale del marco con el que nosotros estamos acostumbrados a leer este tipo de situaciones. Yo creo que cuando uno lee sobre la cobertura del conflicto en Afganistán, por lo general uno puede ver distintos enfoques. Uno tiende a ver el conflicto desde la invasión del 2001. Otro remite la problemática al conflicto entre soviéticos y muyahidines. Yo diría que más bien tiene que ver con la conflictiva dinámica que se da a mediados del siglo XX hacia adelante, cuando hay sectores que intentan desarrollar proyectos, entre comillas, modernizadores en la sociedad afgana. Y cómo esos proyectos modernizadores chocan, en el fondo, con estructuras sociales muy tradicionales, pero además con condiciones materiales del país muy difíciles. Estamos hablando de un país con una geografía muy compleja, muy difícil, muy montañosa, con economías muy básicas, y además con un país que en términos geopolíticos estaba instalado en una posición muy
muy quizás ambicionada por imperios, por el imperio zarista en su momento, por el imperio británico después, eventualmente, digamos, por la Unión Soviética, por Estados Unidos en su disputa geopolítica. Entonces, quizás el actor que permanentemente ha quedado desplazado de este conflicto es la sociedad afgana. ¿Qué es lo que quieren las y los afganos? Por lo general eso nunca está sobre la mesa, porque los intereses que están en juego tienden a estar fuera de Afganistán. Son los imperios con sus intereses, son las grandes potencias con sus intereses, son los grandes relatos en los años 90, digamos, cuando surge el Talibán como organización, es el relato del Emirato Islámico, que vuelve como, que aparece, digamos, como la opción en medio de la guerra civil que queda, digamos, tras la retirada soviética el año 91. Entonces, hoy día, lo que tenemos hoy día, en el fondo, es el resultado de esos 80 años, diríamos, de intentos modernizadores sin la participación de la sociedad afgana. Ya sea los últimos intentos realizados por la monarquía, después el proyecto que realiza el intento de proyecto socialista, que bajo las coordenadas de los años 70 y 80 era un proyecto muy vertical, muy desde el Estado hacia la sociedad, una sociedad además muy tradicional, mayoritariamente rural, muy aislada, donde el Estado no tenía gran influencia fuera de las ciudades, de las zonas urbanas, muy pobre además, muy precarizada, y que a partir de los años 90 enfrenta una pobreza muy dura, y finalmente el auge islamista ante el caos y la guerra y la destrucción. O sea, el Afganistán que conquistan los talibanes el año 96 era un Afganistán que estaba en el suelo, que a nadie le importaba además. Tras la retirada soviética, a nadie le importó desarrollar Afganistán, entre comillas. El gobierno que queda, la República Islámica que queda, tras la derrota, digamos, del Estado socialista, no tenía ni una capacidad de poder, digamos, tratar de solucionar las problemáticas más urgentes que tenía la población. Y el Talibán como organización resulta atractiva porque es capaz de poner orden en un país que estaba dividido entre pequeños feudos de señores de la guerra. Eso era Afganistán en el año 96. Lo que se instala después, claro, es un emirato violento, patriarcal, discriminador, muy fundamentalista en su dinámica societal, pero al mismo tiempo establece una especie de status quo que al menos entrega cierto nivel de normalidad interna. Siempre existe una resistencia, por supuesto. Hay señores de la guerra o grupos, organizaciones mujahidines que no se alinean con el Emirato Islámico del año 96 y que se mantienen resistiendo la que era conocida como Alianza del Norte. Y son esos actores, en el fondo, los que salían con la OTAN tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 para apoyar, digamos, la invasión que derrota a los talibanes y que inicia, en el fondo, la ocupación que termina ahora, hace pocas semanas atrás. Y el Estado que se construye nuevamente no tiene mayor participación de la sociedad afgana. Esta nueva República Islámica está sustentada en partidos políticos que no son partidos en el sentido que lo entendemos nosotros. Son organizaciones que se sustentan en lealtades tribales y en la compra, en el fondo, de influencias a partir de los enormes montos de dinero que Occidente inyecta en el país, un poco en este esfuerzo de construir un nuevo Estado. Y esos recursos también se pierden en dos mecanismos. Uno, la corrupción. Desde el minuto en que se construye el nuevo Estado, después de la invasión y la derrota de los talibanes, la corrupción es endémica y estructural de la dinámica de funcionamiento. Sí, tía, dale nomás. Perdón. Y después
la compra de los señores de la guerra. Los mismos señores de la guerra que estaban enfrentados en la guerra civil en los primeros años 90 se relegitiman como actores del nuevo Estado, siendo comprados por el Estado, como seguro, en el fondo. El Estado era tan débil y el ejército afgano era tan débil, dependía tanto de la ocupación militar estadounidense y de la OTAN, que los señores de la guerra eran el seguro en caso de que el talibán regresara. Y esos señores de la guerra se instalaron como actores corruptos. Y en el minuto en el que Estados Unidos se retira, se vendieron a la desaparecen. primera. Se vendieron Ellos a la escapan primera. o llegan a un Sí. acuerdo con los talibanes, y por eso los Sí. talibanes avanzan como lo hacen, sin ningún tipo de enfrentamiento. Entonces, Claro. ese en el fondo es el escenario. Ante la corrupción y el avance de los talibanes, el Estado desaparece, se derrumba automáticamente, porque los intereses que estaban ahí contenidos escapan ante la posibilidad de la violencia, y los señores de la guerra recuperan la lógica anterior, o sea, se venden al mejor postor. Y lo que podemos ver hoy día, como de resistencia al interior de Afganistán, es una versión, entre comillas, por decirlo coloquialmente, la versión fruna de la Alianza del Norte que existía en los 90. Son los mismos señores de la guerra, son los mismos actores corruptos del Estado neocolonial instalado después del año 2001, que están tratando en el fondo de repartirse la torta y no quedar fuera del negocio. Y también ahí está, digamos, la lógica tribal, las lealtades étnicas, las disputas entre pashtunes, que es en el fondo los intereses tribales representados en buena medida por los talibanes, y tayikos, uzbecos, hazaras y otras etnias, digamos, que participan de Afganistán. Entonces, eso es un poco el puzzle con el que uno se enfrenta cuando se entra, digamos, a analizar la situación. Perfecto. Bueno, sí, o sea, yo Dale, quería Pía, complementar, porfa, así como... Sí. O sea, en el fondo, lo que estamos observando es un conflicto actual que tiene distintas etapas, ¿no? Distintas fases, ¿no? El factor común entre estas distintas fases son dos que ya mencionó Felipe. Uno es el interés geopolítico, geográfico, por así decirlo. Si es que no se entiende lo que es la geopolítica es el interés geográfico con una connotación política que tienen ciertos territorios para el acceso principalmente a ciertos recursos, y estos recursos pueden ser demográficos, pueden ser poblacionales, pueden ser materiales, petróleo, etc. Es un ejemplo más... Perdona que te interrumpa, pero Dime. en este afán de ir explicando pasito a pasito, uno, claro, se dice, aquí hay un interés geopolítico, y tú explicas qué significa un interés geopolítico, pero no necesariamente la gente sabe cuál es el interés geopolítico en Afganistán, porque uno podría decir, ¿qué tiene que Estados Unidos estar gastando plata y metiendo balas y metiendo soldados en ese lugar? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés geopolítico que genera este lugar? Por favor. No solo Estados Unidos, ojo con eso. Por supuesto. Viene, como bien decía Felipe, desde la Rusia zarista. ¿Por qué? Porque tiene una ubicación estratégica en la llegada hacia el Mediterráneo y en la conexión hacia el Oriente Próximo. Y el acceso que tiene a rutas de petróleo y de gas es muy importante. Asimismo, opera como un tapón, por así decirlo, entre Pakistán y la India hacia el norte. Por lo tanto, ese territorio, así como en su minuto lo fue Irak, o lo es hoy en día Irán, o lo fue Cuba para Estados Unidos como cercano, y que se lo peleó el Imperio Español en el fondo, se lo peleó y le quitó Cuba en el fondo a Estados Unidos técnicamente en la guerra del 98, tal como le quitaron Filipinas también. Son aquellos territorios que tienen mucha importancia e interés, tanto como corredores bioceánicos entre tierra y océanos, o ciertos conflictos que se dan, por ejemplo, con el Mar del Sur de China, donde también confluyen distintas reclamaciones de soberanía en un espacio de tráfico marítimo muy alto, ¿ya? Entonces, eso es con lo que hablamos cuando hablamos de algo que mezcla la geografía con la política, es cuando la política se entiende desde el poder, es decir, cuando un espacio geográfico tiene una connotación importante desde el poder. ¿Y qué es lo que buscan los estados? Maximizar su poder. ¿Y cómo se maximiza el poder? Accediendo a mayor cantidad de recursos. La concepción de recursos ha evolucionado mucho en el tiempo. Antiguamente eran territorios puros, ¿no? Y por eso se daban estas guerras expansionistas donde se conquistaban territorios. Esa también es la lógica que hay detrás del colonialismo y el imperialismo en forma posterior, ¿cierto? Pero también después de la Segunda Guerra Mundial se da una serie de ajustes que no terminan de hacer cuajar los equilibrios de poder en Oriente Próximo, como tú bien sabrás, Felipe, ¿no?
Y entonces Afganistán pasa a ser un territorio muy deseado en la lucha bipolar entre lo que era el planteamiento ideológico de Estados Unidos y el planteamiento ideológico de la Unión Soviética. Sin embargo, la situación interna del Estado no obedece a lo que nosotros entendemos como una democracia occidental, ¿no? O sea, tú no hablas de Estado a Estado, hablas de Estado occidental, ¿no? Europeo occidental, derivado de ahí, ¿no? Con asociaciones tribales. Y confluyen en eso dos de los elementos más profundos y peligrosos en el conflicto contemporáneo, que es la etnicidad, ¿ya? La desarticulación del Estado, porque el Estado no tiene control absoluto del territorio, sino que tiene que lidiar y negociar constantemente como si fuese un Estado federalista, y la religión, que son elementos identitarios que explotan del 90 en adelante, cuando ya no existe la presión de estas dos grandes superpotencias que trataban de mantener todo controlado. Cuando cae en el fondo la Unión Soviética, eso se suelta. Y ahí vienen los conflictos típicos de los 90, que son estados, naciones que buscan estados, como pasó en la desintegración de Yugoslavia, como ha pasado, digamos, en distintos típicos conflictos de África, sobre todo. Oye, se me acaba de caer el colgador de ropa, por si acaso. Yo pensé que te estaban bombardeando, menos mal. No, menos mal. La desintegración de los estados en África, porque el colonialismo africano inicial definió como con una regla los límites de los estados. No sé si ustedes han visto el mapa de África, es como realmente una regla. No se respetó en absoluto ni las etnias que habían, ni en el fondo las migraciones, ni tampoco se respetó un poco la lógica local, ¿ya? Y eso explota del 90 en adelante y viene una época de oro del multilateralismo, donde vienen todas las operaciones de paz que sabemos todos cómo fueron evolucionando desde resguardar el cese del fuego hasta la construcción del Estado. Y ahí me engancho con un tema que planteó Felipe. Estados Unidos, la invasión, porque el factor común de casi todos los problemas en Afganistán es que las invasiones han sido poco exitosas. Invasiones de terceros. ¿Y por qué han sido poco exitosas? Porque nunca han comprendido la lógica local en ese sentido. O la han tratado de aprovechar sabiendo que a la larga no es sustentable porque no hay una construcción de un Estado occidental como lo entendemos nosotros, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que mantener como siempre en la cabeza cuando lidiamos con conflictos en otros lados del mundo. Culturalmente, nosotros estamos dentro del espectro de las democracias occidentales. Leemos a Rousseau, leemos a Montesquieu, leemos a Smith, pero somos democracias liberales occidentales, más énfasis, menos énfasis, pero somos desde Occidente. Cuando dialogas en otros espacios, la resolución de conflictos te obliga a entrar en la lógica local, no imponer algo. Y cuando dice Felipe que no había una construcción de un Estado, es que era imposible, ni siquiera Naciones Unidas podría haber construido un Estado ahí, como no se ha podido construir, ojo, en Haití. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de las consecuencias de sucesivas invasiones que han impedido, desde algún punto de vista, la construcción de un Estado desde la lógica local. Esa es mi posición en relación a lo que planteaba por lo menos Felipe hasta ahora, y que la comparto plenamente, por lo demás. Perfecto. Yo creo que ya tenemos contexto. Entonces, la pregunta que yo les haría, que van a ser todas preguntas, insisto, muy inocentes, y ustedes ahí se la tienen que jugar para entregarnos la mayor cantidad de información. Quiero preguntarles, nos han contado desde los medios de comunicación oficiales la lógica, que a mi juicio ignorante, es muy reductiva, de que esto sería principalmente un conflicto religioso. Y que lo que está en juego, digamos, son un grupo de personas que son unos fundamentalistas cabeza pistola, y que se les ha caricaturizado así. Yo creo que la gente común y corriente piensa que los talibanes son como unos animales con un puro objetivo que es matar gente, y yo no sé si eso es así. Entonces yo les quisiera preguntar, Felipe, ¿cómo leerías en clave cultural un poquitito el conflicto? ¿Cuánto juega el factor religioso? ¿Cuál es el tipo de organización que es la organización talibán, etcétera? O sea, claro, efectivamente,
por el carácter de los talibanes como organización, de una u otra forma, la manera más fácil de codificar el conflicto es a través de la religión. Ahora, yo creo que habría que ser bien cuidadoso al respecto. Me parece que la clave tiene que ver más bien con esta dificultad intrínseca de Afganistán, digamos, de poder constituirse en tanto sociedad funcional. ¿Qué es lo que le funciona a Afganistán y qué no? Y ahí hay una disputa de intereses, por supuesto, es lo que, digamos, todas las sociedades se construyen de una u otra forma a partir de ello, digamos. En Afganistán lo que sucede es que los talibanes son una organización fundamentalista, islámica suní. Su interpretación muy moderna, por lo demás, de la Sharia y de lo que es el Emirato Islámico es entre comillas, muy rigorista, está muy relacionada con las corrientes radicales del wahabismo y digamos, estas líneas u orientaciones ideológicas del Islam suní que están sustentadas o apoyadas por Arabia Saudita, por las monarquías conservadoras del Golfo, etc. Lo que pasa es que, de una u otra forma, para Occidente hay elementos que son particularmente conflictivos y graves de la sociedad que construyeron los talibanes entre el 96 y el 2001. Y yo creo que el aspecto de la mujer en esa sociedad era lo más chocante y lo más violento para nosotros. Y era bien particular, porque si uno lo compara con otras sociedades musulmanas, por ejemplo, no habían otras que llegaran quizás a ese nivel de extremo. Uno puede, digamos, compararla, uno puede ser muy crítico con otras situaciones, digamos, pero los talibanes sin duda habían llegado a un extremo que mayoritariamente, digamos, era rechazado. Y además eran una organización que amparaba activamente a una organización terrorista. O sea, si bien no son lo mismo que Al-Qaeda, lo protegían, los campamentos de entrenamiento de Al-Qaeda estaban en Afganistán, Osama Bin Laden estaba ahí y digamos, transitaba entre Afganistán y Pakistán. Pero el conflicto no es religioso en términos del conflicto dentro de Afganistán. En Afganistán, los bandos enfrentados son todos musulmanes. La Alianza del Norte no es una organización de partidos políticos laicos. Los mujahidines y los señores de la guerra que le resisten a los talibanes son musulmanes suníes. Los Hazara son chiíes y están, digamos, relacionados de una u otra manera con Irán, en términos políticos, etc. Pero son todos musulmanes. No hay una guerra santa entre musulmanes dentro de Afganistán. Yo creo que el conflicto hacia afuera tiene más que ver con los intereses geopolíticos que mencionaba Pía y la dinámica de competencia entre potencias o entre países que aspiran a ser superpotencias. Entonces, si antes era esta competencia colonial o imperialista de la Rusia zarista, del Imperio Británico, de Estados Unidos después, de la Unión Soviética, después era, hoy día es también el interés chino. China hoy día es un actor importante, digamos, en esta situación. Estados Unidos se retira y China publica desde hace más de 2 o 3 semanas fotos de reuniones de alto nivel entre dirigentes talibanes y digamos, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque Afganistán es una pieza clave también en la posibilidad de un desarrollo normal del proyecto de la nueva ruta de la seda, desde Pakistán hacia Europa, hacia Occidente. Por ahí va a pasar, digamos, y Pakistán es un país que es un actor, digamos, también que está muy comprometido, muy involucrado en esa iniciativa. Entonces yo creo que ahí hay dos conflictos que se superponen, que son los intereses de las grandes potencias o de los actores externos que compiten por este territorio, y también esta disputa interna de la sociedad afgana, de cuál es el tipo de Estado que se construye y cuáles son los proyectos modernizadores que se disputan. La monarquía en sus últimos décadas de funcionamiento antes de que fueran derrocados, tuvo un proyecto modernizador. Después vino el Estado socialista, que también tenía un proyecto modernizador de la sociedad afgana. Después, los talibanes, el discurso
fundamentalista islámico suní es un discurso moderno, no es un retorno al Islam, al califato islámico del año 1000, digamos, de hace 1000 años atrás. Eso es falso. El radicalismo islámico suní, el wahabismo, son proyectos modernos, son disputas en la modernidad. También es un proyecto de la modernidad, el proyecto de los talibanes. Podemos no estar de acuerdo con ello, digamos, podemos aborrecer sus prácticas, porque son profundamente violentas, porque son profundamente sectarias, porque son profundamente patriarcales, pero es parte de esta disputa. Entonces, ¿cómo nosotros como actores podemos influir ahí? ¿Cómo podemos apoyar a los sectores que hoy día están siendo violentados, siendo discriminados, siendo perseguidos, siendo asesinados? Ahí hay otra discusión. Pero el factor religioso yo creo que no es el central bajo ninguna circunstancia. Claro. Coincido, yo creo que no es la médula. Creo que tanto como planteaba Gonzalo y Felipe lo explicó con mucho detalle, no es la médula del conflicto. En resolución de conflicto lo que tratamos de identificar cuando nos enfrentamos a cualquier conflicto, en cualquier latitud, cualquier cultura, es cuál es la causa profunda del conflicto. Y eso lo planteaba en unas preguntas que hice en una publicación en La Tercera, que podría estar disponible, está disponible en la web, donde decía, ¿cuál es el verdadero conflicto? ¿Cuál es el verdadero conflicto? Es difícil decir cuál es la verdad hoy en día, pero ¿cuál sería la causa profunda de ese conflicto? ¿Es Al-Qaeda? Ya pasó Al-Qaeda, qué rato, ¿no? ¿Es la OTAN? La OTAN aquí no tiene nada que decir a esta altura del partido. ¿Es Irán? ¿Es Rusia? ¿Es la ruta de la seda? ¿Qué es? Entonces, hay distintos niveles. Hay niveles que se dan en el juego como si superpusiéramos distintos tableros de ajedrez. No sé si vieron Gambito de Dama, que es una excelente película. Ya. En Gambito de Dama, cuando se juega el ajedrez simultáneo, en el fondo, tú tienes que estar pensando estrategias en distintos tableros de forma simultánea. El sistema internacional contemporáneo implica eso. Antes decíamos, el poder absoluto eran las superpotencias, y las superpotencias eran las que tenían el poder militar para poder aplastar a la otra, o se llegaba a una situación de destrucción mutua asegurada, y por lo tanto se generaba como una suerte de paralización, y de ahí viene el nombre un poco de esta Guerra Fría, ¿no? Pero hoy en día los tableros son simultáneos, y las jerarquizaciones, es decir, el orden de poder, o de el 1, 2, 3 de los países más importantes, son distintos, por ejemplo, en el tablero de la economía, del tablero militar, del tablero de política e influencia, del tablero, por ejemplo, de reformas importantes e interesantes. En algunos podemos seguir diciendo que Estados Unidos es la potencia hegemónica en temas militares, pero China le va pisando los talones. En otros podemos decir que económicamente, por ejemplo, China y luego Alemania podrían tener mucha más importancia que Estados Unidos. Y en otros tableros incluso podríamos decir que Nueva Zelanda y Finlandia tienen como políticas exteriores feministas que son realmente jugadores nuevos en el sistema y están en los primeros lugares desde la innovación, por ejemplo. Entonces, eso ya no es no es un solo relato, a eso es lo que voy, ¿ya? No es un solo relato y no es solo el relato del Estado. Y lo que vemos básicamente en prensa, sobre todo en prensa del hemisferio occidental, es que es el relato desde esta lógica del Estado tradicional, ¿no? Donde los Estados cuentan su versión de los hechos. Pero en la resolución de conflictos nosotros escuchamos a todos los actores del sistema, todos los actores dentro del Estado. Antiguamente estábamos más acostumbrados a entender los conflictos interestatales, es decir, entre estados. Hoy en día estamos en los intraestatales, es decir, dentro del Estado. Y ahí hay distintos actores que juegan y que buscan poder, por así decirlo, para poder superponer su relato, ¿ya? Su forma de entender esa verdad. Y desde esa perspectiva, no es solamente la religiosa, está lo que decía antes, está la étnica, está la económica. Hay una conexión muy nociva con el narcotráfico. O sea, más que el narcotráfico, hay dos elementos. Está el cultivo de la amapola, la producción de opio y la comercialización de la producción del opio, ¿ya? Y eso se tomó como una alternativa y que fue común también de observar en otros conflictos, como en el caso de Colombia, cuando la guerrilla insurgente se mezcla con el narcotráfico de la mano, y para poder obtener recursos para sustentar su lucha ideológica, hacen una suerte de pacto con el crimen organizado para poder obtener aquellos recursos económicos. Entonces, no es fácil desentrañar este nudo
como un nudo de lana, donde tú por una parte tiras y dices, bueno, está la religión, por otro lado dice está la etnia, por otro lado dice están ubicados en un lugar geoestratégico importante. Hay grandes potencias interesadas, hay problemas serios con la gobernanza interna en términos de llegar a este acuerdo que decía Felipe, como este pacto social, donde se puedan acoger distintas formas, que para nosotros son importantes, acoger la diversidad, puede ser que para ellos no. O sea, por mucho que nos dé mucha rabia y que da frustración e impotencia, hay ciertos temas que va a costar poner en la agenda, como la universalidad de los derechos humanos, en el entendido que la universalidad de los derechos humanos es una construcción occidental. Sin embargo, es un piso mínimo, que el sistema ya no está dispuesto a transar. Yo quería compartir medio segundo, si me permite, Gonzalo, un mapa que estuve pensando que podía ser interesante. Si es que se puede, si me lo permiten. ¿Se puede? Chuta, sí, es que, o sea, yo encantado, pero no sé cómo se puede hacer eso. Yo no sé si... Ya, no te preocupes. No, si lo iba a hacer yo, pero les quería mostrar que dónde estaba Afganistán situado hoy en día y que la geografía de Afganistán es muy parecida a la geografía que tenemos en la precordillera de todo Chile. Es una geografía sumamente hostil y de difícil acceso. Por lo tanto, permite que los cultivos de amapola se puedan dar en zonas que son bastante inaccesibles, ¿ya? En términos objetivos, desde los indicadores y parámetros occidentales del Banco Mundial, es una sociedad que tiene bastante pobreza, lo cual es bien relativo, diría pobreza en que el indicador del ingreso per cápita, por así decirlo. Si contamos el oficial, si contamos el extraoficial, probablemente es distinto, porque en el fondo las ganancias del cultivo de amapola no pagan impuestos. Por lo tanto, hay estimaciones de que el comercio podría alcanzar los 4 billones de dólares, pero de esos 4 billones de dólares, ¿cómo se reparte? Y si, por ejemplo, eso se destina, porque como no hay una institucionalidad fuerte del Estado, se destina a conectividad, por ejemplo, a crear carretera, a crear infraestructura hospitalaria. No. Entonces, hay varias cosas que nos cuesta como para entrar a analizar, pero sin duda la religiosa no es la única. Es probablemente la que más nos choca, y esto tiene que ver con la irrupción de la otredad, ¿no? Que se da con mucha más libertad desde el 90 en adelante, donde se puede permitir la existencia de un otro distinto, ¿no? Y existe un cuestionamiento desde otras culturas que dicen la verdad de Occidente no es la única. Yo no estoy defendiendo violaciones a los derechos humanos, no me malinterpreten, solamente les estoy diciendo que en el texto clásico de Huntington, que es Clash of Civilizations, él plantea y dice, va a haber un problema aquí de choque civilizacional, ¿no? Bueno, sí, en esa época era como un poco entendible así, pero no solo la civilización, sino que son varios de estos niveles como de estos tableros de ajedrez que se van superponiendo, que en el caso de Afganistán, que es lo que yo, como el título de la columna que escribí, es la peor de las pesadillas, se dan todos juntos. Todos los fenómenos que uno podría esperar se superponen. Entonces, los incentivos internacionales desde la comunidad internacional no están alineados para intervenir en este minuto desde una perspectiva ni humanitaria ni desde los derechos humanos, sino que ha sido tal el avance y tan falsa la posición que tuvo Estados Unidos durante 20 años, falsa en el sentido de que fue muy ilusiva, o sea, fue una ilusión que tenían el control del territorio, porque se retiran y a los 10 días ya habían perdido todo, el control del territorio. Por lo tanto, lo que hizo Estados Unidos fue poner un orden, pero no pudo tener control. Ahora, esa presencia sí generó un debate en torno a ciertos valores, como por ejemplo el espacio de la mujer. Y eso permitió que surgieran ciertos liderazgos, y les recomiendo el Diario de la India, porque tiene unas entrevistas fantásticas a mujeres, a lideresas en el fondo, que han ido discutiendo la situación de la mujer en Afganistán desde Afganistán. Que eso también es tremendamente importante desde la perspectiva de escuchar el relato de los locales, y es lo que el gran aprendizaje que hemos hecho en la resolución de conflictos. En los 90 queríamos entrar a los países y resolverlo todo, porque nosotros teníamos la razón. Hoy en día lo que se nos indica, y la experiencia de estos últimos 30 años, es escucha primero y luego propone algo. Eso más o menos para complementar. Me gustaría avanzar en algún momento. Felipe dijo algo y a mí me parece que
desde el punto de vista de las personas que estamos en este programa, yo supongo que circulamos viendo esto, lo que nos importa es precisamente cuando Felipe dijo qué es lo que quieren las y los afganos. Es evidente que todas las sociedades del mundo, todas las formaciones sociales tienen intereses que son contradictorios y eso, pero y apelando a una categoría que es media tramposa, pero la voy a usar acá porque siento que es lo único que puedo decir, la gente común y corriente. ¿Qué es lo que, si uno quisiera levantar una perspectiva, levantar una posición desde la gente común y corriente en Afganistán? ¿Cuál, Felipe, crees tú más o menos que podría ser esa? Si uno dijera, yo me quiero poner detrás de los intereses de la gente común y corriente, ¿cuáles serían? Yo creo que no me siento capacitado como para contestar una cosa como esa. Algunas claves. Además, yo creo que hay que entender que este no es un problema que nosotros podamos resolver. Yo creo que lo principal que hay que entender, yo creo aquí, es que aquí, ¿qué pasó estos días? No solamente el Estado desapareció, ni siquiera implotó, sino que se derrumbó, desapareció completamente. Sino que además los talibanes avanzaron y no hubo ninguna oposición. Yo destacaba en la columna que saqué la semana pasada en Revista Rosa, que nadie se enfrentó a los talibanes. Ni el Estado, ni el ejército, ni el pueblo, ni los señores de la guerra, nadie. Los talibanes negociaron con uno, amenazaron a los otros y, como decía Pía, en pocas semanas agarraron el control de todo el país prácticamente, el 90%. Eso significa que hay gente que tiene mucho miedo, por supuesto, y por lo tanto, digamos, no resiste, pero también hay otro sector que piensa que a lo mejor es una solución, al menos por el minuto, para parar cierto grado de violencia que estaba desatado ya en Afganistán. O sea, por ejemplo, hay una visión compleja. Los talibanes son un grupo muy, muy conservador y radical con respecto al papel de la mujer. Pero el Afganistán que están administrando hoy día no es el Afganistán que administraron en el año 96. No son las mismas mujeres. Como destacaba la Pía, si algo se abrió en Afganistán durante estos 20 años fue esa discusión. ¿Cuál es el papel, el rol, el lugar de la mujer en la sociedad afgana? Y las mujeres hoy día están resistiendo, están protestando, pero además los talibanes no las están masacrando, como podrían haberlo hecho en el 96. Ahí hay un juego, hay un cambio, hay una apertura que se desarrolla. Entonces, ahí hay una tensión. Pero también hay que ver en el fondo que aquí no es tan sencillo como para decir los talibanes son malos, porque los talibanes no son solo los talibanes, representan de una u otra forma cierta sensibilidad dentro de Afganistán, que si bien su cara más visible, digamos, es el integrismo de los integrantes de la organización, también tiene que ver, como decíamos antes, con determinadas rivalidades étnicas. Los talibanes de una u otra forma cooptan el espacio político en la sociedad afgana que representa a un sector mayoritario de las tribus pashtunes, que están en Afganistán y también están en Pakistán. Las organizaciones, el Partido Comunista, digamos, local, representaba en una de sus facciones sobre todo a las minorías étnicas, hazaras, tayikos, uzbecos, y algunos sectores pashtunes que habían logrado asentarse urbanamente, o que tenían una cierta posición un poco más no acomodada, digamos, pero quizás menos precaria. Talibán, como dice, perdona Felipe, pero Talibán, como tú dices, no es homogéneo. Claro. Y logró, en el periodo anterior de la invasión del 2001, incorporar ciertas minorías revisionistas que estaban, de alguna manera, buscando obtener también una libertad de acción. Y eso no lo hace para nosotros fácil, porque no lo podemos considerar como un grupo homogéneo.
tal como plantea Felipe, tendríamos que entrar a entender cuál es la agenda de cada uno de esos actores dentro del Talibán. Y eso no es Yo fácil. creo que, exactamente, y se nos puede generar un escenario muy incómodo, que tengamos que aceptar que los talibanes van a ser un actor importante en el Afganistán que se va a construir hoy día. Claro. Y que puede que esos talibanes, o sea, los talibanes entre el 96 y el 2001, con la sombra de Al-Qaeda, con Osama Bin Laden como una presencia fuerte ahí, eran el epítome del radicalismo islámico. Hoy día no. Casi aparecen casi como moderados al lado del ISIS o del Boko Haram. De hecho, los talibanes se han enfrentado de forma armada, digamos, con el ISIS en Afganistán. Entonces, a lo mejor vamos a tener que enfrentar un escenario en el que los talibanes se acomodan. ¿Y cómo va a ser eso? Eso es algo violento, es algo difícil. Sí. Entonces, ¿cómo lidiamos nosotros con nuestro interés de poder defender a estos sectores oprimidos, las mujeres, las minorías étnicas, etcétera, en un país como Afganistán, en un escenario en el que no podemos eliminar a los que están tomándose el poder hoy día? Yo creo que esa es la pregunta más difícil que tenemos, o el problema, la arista más difícil que tenemos que enfrentar hoy día. Porque ya se intentó eliminar al talibán por las armas y no se pudo. Eso se llama en resolución de conflicto y en estrategia de seguridad, engagement, que es lo que hizo Nixon en su minuto con China. ¿Qué prefieres? ¿Pelear contra ellos o negociar con ellos? Y eso es lo que no sabemos, porque también la estructura de los relatos, como dice Gonzalo, de la prensa, tienden a polarizar la situación. Ahora, yo no descarto que efectivamente se ha radicalizado la posición en terreno, Felipe, en estos días. O sea, hemos visto persecuciones, tenemos relatos, tanto de mujeres como de familias que hicieron un apoyo importante a la ocupación de Estados Unidos por un periodo determinado, y por lo tanto son personas que en este momento están en riesgo. Y lo que yo todavía no termino de entender es cuál va a ser el resultado del plazo, porque hoy día es lo que más se habló el día de hoy, fue que Talibán no va a aceptar que Estados Unidos extienda su presencia en territorio después del 31 de agosto, ¿no? Y como todos saben, no sé, en derecho internacional, tú no puedes tener presencia de tropas extranjeras a menos que el país o la autoridad reconocida legítimamente en el país acepte que tú tengas la presencia de esas tropas extranjeras en tu territorio. Y esa extensión, Talibán dijo hoy día que no se iba a dar. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con la posición de Gran Bretaña? ¿Qué es lo que va a pasar con la posición de Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando con la situación de Alemania? Con los flujos de refugiados, con que en el fondo aquí no se trata de levantar una bandera y decir nosotros recibimos afganos. Porque lo que estáis diciendo con eso es decir, tengo que generar un sistema de evacuación, porque lo que vas a tener son personas internamente desplazadas que no tienen el estatus de refugiado en el derecho internacional y por lo tanto no están protegidos tampoco por la legislación en ese sentido. Y vas a tener millones de campamentos como en Siria. Si es que no gente perseguida realmente. Entonces, la crisis humanitaria es algo que no está al centro del debate ahora y que debiera estarlo. Porque todavía estamos hablando del tablero de ajedrez en la prensa. Y estamos diciendo, no, es que los talibán van a acoger el terrorismo internacional. Bueno, pero esa es preocupación de Estados Unidos. ¿Cuál es la preocupación de la comunidad internacional ahora? ¿Qué es lo que nos preocupa? No, es que nos preocupa el rol de las mujeres. Sí, es uno de los elementos, pero estamos hablando de familias completas, con niños. ¿Han visto las imágenes de la gente en el aeropuerto? Mostrándole papeles a cualquier persona que se aproxime, incluso reporteros que se acercan de medios independientes, diciendo, yo tengo los papeles, por favor déjenme salir. Porque temen por sus vidas. ¿Qué tipo de garantías vamos a tener con este gobierno, por ahora interino, ¿no? ¿Y qué tipo de garantías le va a ofrecer a la comunidad internacional de que esas personas no van a ser perseguidas? ¿Y dónde está la presión internacional para hacer eso respetar? Porque mientras no tengamos eso, no vamos a poder empezar a ver cómo desmovilizamos, cómo trabajamos, quiénes se involucran, etcétera, etcétera. Perdón, Felipe.
Yo creo que ese punto es crucial y ahí yo creo que hay dos elementos que son incomprensibles en la situación. En el fondo, Occidente, la OTAN, Estados Unidos, abandonaron a esa gente. Lo que está pasando hoy día en el aeropuerto de Kabul es una cosa impresentable porque además era algo que ya había pasado. O sea, los paralelos son muy difíciles de hacer, por supuesto, pero cuando cae Saigón, Saigón. no es solamente la imagen de la embajada, digamos, del techo, sino que se cometen los mismos errores. En las semanas previas a la caída de Saigón, los informes de inteligencia decían que esto iba a suceder, tarde o temprano iba a suceder. La inteligencia, digamos, survietnamita decía, bueno, ¿cuál es el plan para nosotros y nuestras familias? Que fuimos leales con ustedes, que levantamos este estado, que trabajamos, que fuimos parte del ejército, de las redes de información de la CIA, que no eran solamente espías, sino que, digamos, redes de inteligencia, de análisis, de traductores, periodistas, digamos, toda esa sociedad que de una u otra forma se construyó ahí, quedaron ahí atrás, abandonados, y tuvieron que pagar el precio sin que nadie moviera un dedo, digamos, porque el embajador norteamericano de ese entonces en Vietnam del Sur, digamos, dijo que no iba a pasar nada y se negó, digamos, a elaborar un plan de contingencia ante esa eventualidad. Hoy día pasó lo mismo y vemos esas imágenes horrorosas del aeropuerto con miles de familias acampando, tratando de subirse, amarrándose a las ruedas. Yo seguía a través de algunos contactos en España, por ejemplo, traductores del ejército español que estaban abandonados allá, personas que habían colaborado con unidades de la policía española que no sabían qué pasaba, periodistas que preguntan por Twitter qué pueden hacer, que tienen 8 personas o 3 personas con sus familias que están tratando de encontrar refugio. O sea, no puede ser que tengamos que recurrir a individualidades para poder buscar soluciones individuales en medio de este drama. O sea, esta debiera ser la principal preocupación en este minuto de los estados. Y no están dando una solución, porque nadie se quiere hacer cargo de esa situación. Nadie se quiere hacer cargo de esas miles de personas, como no lo han hecho en Yemen. O sea, si vemos... Y en Etiopía tampoco, ni en Sudán del Sur tampoco. Claro. Entonces, y Chile tampoco. Había una denuncia hace pocos días atrás del móvil, si no me equivoco, de que se le había pedido con información, con papeles sobre la mesa al gobierno chileno que pudiera ayudar al refugio o al rescate de algunas personas y el Estado chileno había cerrado la puerta, digamos. Entonces, ¿dónde están los compromisos en un minuto como este, que es cuando se necesitan, digamos? Ahí, digamos, yo creo que es la presión que tenemos que ejercer hoy día, digamos. Son estas las horas cruciales. O sea, de hecho, en temas prácticos, perdona, Gonzalo, solo una acotación muy breve. En temas prácticos, lo que hay que hacer es una operación de logística que requiera, aquí no estamos hablando de fondos que hay para contratar, por ejemplo, aviones comerciales. No hay esos fondos. ¿Quién los va a proveer en derecho internacional? Estamos hablando de que se extienda un periodo la presencia de tropas extranjeras en territorio para organizar una operación de evacuación que sea con una logística acorde. Y eso implica que se mantengan ciertas tropas extranjeras por un tiempo. Y poner un plazo, sí, perfecto, pero también desbloquear el acceso a la zona del aeropuerto que en este momento tiene control talibán. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra principal preocupación? A ver, ordenemos los argumentos un poco. O sea, sabemos que es un conflicto multidimensional, sabemos que es un conflicto multifactorial, sabemos que no solo se puede resolver desde la perspectiva política, sino que necesitamos psicólogos, antropólogos, historiadores, necesitamos una perspectiva multidisciplinaria o transdisciplinaria incluso para entender el conflicto y cuáles son sus raíces más profundas. Pero también necesitamos medidas prácticas. Y esas medidas prácticas la comunidad internacional no las está gestando hasta donde vemos. No digo que no existan negociaciones, creo que las negociaciones diplomáticas son permanentes. Sin embargo, el plan de acción para el escenario que se definió hoy día no lo hemos observado todavía. Eso es lo que quería como comentar. Ya, quiero
Eso como profundizar un poco en la última pata, yo creo que hemos ya más o menos aportado en la comprensión del fenómeno, pero nosotros en este programa no tenemos esa pretensión de objetividad o esa pretensión, no, nosotros somos un programa militante en el sentido que nos paramos desde el lugar de la y los oprimidos, la y los explotados, la y los trabajadores del mundo, no nos interesa tener una posición. Entonces, desde ese punto de vista, Pía, Felipe, yo les preguntaría ¿qué hacer? ¿Qué hacer desde la sociedad civil? ¿Qué hacer desde los partidos políticos que tienen que representar los intereses de las mayorías o de los oprimidos y las oprimidas? ¿Qué hacer desde los medios que no estén comprometidos con ciertos intereses internacionales? ¿Qué hacer? Felipe, nos organizamos como tú digas. Puedo partir yo si quieres. Juega. Salgo jugando. Bueno, lo principal en primer momento es ubicarse en que la actual administración en Chile ha sido, si no insuficiente, defectuosa o casi intencionalmente dolosa en materia internacional y en materia de respeto a la migración. Yo creo que ese es un punto muy claro y lo tenemos que tener muy claro al pensar en cuáles van a ser nuestras posiciones en las futuras elecciones y cómo vamos a pensar y conceptualizar el asunto, no solamente los migrantes, que tienen toda la libertad, es un derecho humano migrar, sino también aquellas personas que buscan asilo, ¿no? Tanto político o que tienen que migrar en situaciones forzosas por razones económicas. Y cómo estamos abordando desde el punto de vista de la migración nuestra receptividad no solamente a las crisis que se dan en nuestra región, que son bastante recurrentes por lo demás, como también el cómo se entiende la situación de los derechos humanos de aquellas personas que están sujetas a situaciones muy violentas, que tienen que ver no solamente con aquellos elementos que nosotros hoy en día podemos discutir en fondo vinculados a los derechos políticos, económicos y sociales, desde una perspectiva mucho más avanzada a nivel del derecho internacional, sino que estamos hablando de personas que están expuestas a los niveles más básicos de violencia, con situaciones conflictivas, con violencia, que focalizan su accionar en mujeres, en niños, que torturan. Y yo creo que el estándar de la defensa de los derechos humanos es un estándar irrenunciable, bajo todo punto de vista. No podemos transar en esto. Y no podemos transar ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Creo que este estándar llegó hace mucho tiempo para quedarse, pero tenemos que hacer esfuerzos objetivos por exigir que eso se dé, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de la coherencia de la conducta internacional del Estado de Chile. Tiene que ser así. No veo alternativa en mi posición personal, y puede ser mi posición, y lo explicito de esa forma, pero no puede existir un doble estándar en derechos humanos, en primer lugar. Segundo lugar, exigir el compromiso del Estado de Chile en su accionar internacional, en las instancias en las cuales participa desde el punto de vista de la gobernanza global, es decir, bueno, exigir qué es lo que está sucediendo. Hemos tenido posiciones. En su momento Chile se opuso a la invasión a Irak, ¿ya? Hoy en día no estamos diciendo absolutamente nada respecto a la crisis humanitaria que sucede a raíz del desalojo intempestivo que hace Estados Unidos en Afganistán. No hemos dicho nada. Y eso no es aceptable. Desde esa perspectiva, no solamente desde el punto de vista de la discusión en la prensa y el relevar aquellos relatos, lo que les decía al comienzo, Gonzalo, relevar aquellos relatos que no son parte habitual del mainstream en la prensa. ¿Dónde están otros medios alternativos? ¿Dónde están los medios de la India? ¿No? ¿Dónde están los medios de otros países? Las únicas 3 embajadas que han quedado en Afganistán hoy en día son Irán, paradojalmente, China y Rusia. Son las únicas 3 embajadas que siguen operando de forma normal. ¿Ya? Ahí saquen sus conclusiones. Yo no les puedo imponer esa decisión. Yo les otorgo información. Ustedes saquen sus conclusiones. Pero, ¿qué pasa con la libertad de expresión? ¿Qué pasa con aquellos elementos que nosotros sentimos que son importantes para la construcción de un Estado que sea más pluralista en Afganistán? A futuro, aunque lo decían ellos, pero a futuro. ¿Ya? Si nosotros no somos capaces de entender la profundidad que tiene el abanderarse
con valores que son estructurantes en democracia, no tenemos ninguna capacidad de ir a hablar afuera de nada, porque no hay coherencia en nuestro accionar. Entonces, seamos coherentes y concisos y claros en lo que hacemos internamente, junto con lo que pedimos que se haga internacionalmente. Esa es mi posición, por lo menos. Muchas gracias, Pía. Felipe. Muy en la línea de lo que plantea Pía, yo creo que hay ciertas prácticas pensando desde la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, o del mundo social. Hay ciertas prácticas que cayeron en desuso un poco en los 90 y que yo creo que sería bueno de una u otra forma recuperar. En su minuto era posible articular campañas de apoyo internacional desde sindicatos, desde organizaciones sociales, desde organizaciones estudiantiles, que permitieran movilizar recursos de apoyo en torno a ciertas causas específicas. Yo creo que el drama que se está viviendo en Afganistán hoy día tiene una cara muy práctica con respecto a la gente que está huyendo hoy día. Y esa gente necesita ayuda, necesita apoyo. Y yo creo que desde este rincón, si era posible hacer eso en los años 60, perfectamente es posible hacerlo en el año 2021. Entonces, con las ventajas que nos da Internet, que nos da la hiperconectividad que tenemos hoy día, y sobre todo en tiempos de pandemia, donde estos mecanismos de conexión, digamos, están más vigentes que nunca, es posible establecer canales formales que nos permitan canalizar ayuda, ya sea monetaria o de algún tipo, que le pueda, a través de alguna organización, ayudar directamente a aquellas personas que hoy día están huyendo de esa violencia. Porque eso es lo que más se necesita en este minuto. Yo creo que en términos desde la sociedad civil, yo creo que eso es una cosa que se puede hacer. Y que resulta urgente. En otro plano, yo creo que se puede articular una campaña de presión para que el gobierno de Chile tenga un rol, no sé si de protagonismo, pero al menos de iniciativa con respecto a estos elementos que mencionaba Pía hace un rato y que son fundamentales para poder canalizar esta situación. Chile en su minuto, cuando pasa esto del rechazo a la invasión a Irak, fue un actor internacional muy respetado, muy legitimado. Digamos, nadie se preguntaba por qué un país como Chile tenía el derecho, digamos, a decirle a Estados Unidos que no. Hoy día esa iniciativa la perdimos, no la tenemos, porque optamos por no tenerla. Pero perfectamente podríamos intentar ser un actor que permita movilizar esta denuncia y tratar de articular, generar algunos canales. ¿Cómo no van a haber? O sea, no me cabe duda que existen nexos, conexiones, relaciones que nos podrían permitir abrir ciertos canales de comunicación entre los actores que hoy día son protagonistas de esta crisis para tratar de colaborar de alguna forma. América Latina siempre se ha caracterizado de una u otra manera por esta solidaridad. Yo creo que es algo que podemos rescatar, que podemos recuperar. En los años 60, en los años 70, claro, suena muy viejo, digamos, esta idea como que estaba muy ligado quizás con esta épica de los no alineados, del tercer mundo, de las grandes conferencias, pero yo creo que esa solidaridad práctica se puede expresar en una campaña de apoyo desde el mundo social en Chile, se puede generar a través de una campaña práctica que busque que el Estado chileno tenga iniciativa y se ponga a su servicio, o sea, se ponga a disposición de poder buscar mecanismos. Somos actores somos un actor, digamos, que no tenía un rol violento en este conflicto, por supuesto, entonces no, es distinto, digamos. Tenemos comunidades y nexos con actores en Medio Oriente, y no lo podemos negar, digamos, eso está claro. Entonces, ¿cómo no van a haber formas de poder establecer esas comunicaciones? Yo creo que podemos. Yo creo que hay que creerse el cuento nomás. O sea, existen muchos casos de países pequeños que logran tener en determinadas circunstancias influencias muy importantes precisamente porque no son grandes potencias. Pero para eso se necesita tener un gobierno que esté dispuesto a hacer ese esfuerzo, porque puede tener costo. Pero yo creo que, como decía Pía, en términos de los principios y los valores que nosotros decimos que representamos, este es el minuto en el que tenemos que dar el paso al frente. Si los grandes no lo están haciendo, países como Chile pueden articular a nivel internacional voluntades de otros países que podrían sí hacerlo.
Perfecto. Felipe, Pía, antes de terminar, algunas cosas. Lo primero, yo creo que toda la información, pero en este tipo de cosas en particular, a mí me parece que hay un sesgo demasiado grande de los medios de comunicación tradicionales en Chile, que sabemos que están controlados por grupos económicos, bla, bla, bla. Entonces, eso es, todos lo sabemos. Entonces, lo que yo les quisiera pedir es que ustedes me dijeran, no, como yo siempre cuando entrevisto pido sugerencias de series, de cosas así, yo les pediría en este caso que ustedes nos sugieran medios a los cuales uno podría recurrir cuando se quiera enterar de cuestiones de política internacional, tanto en este tipo de conflictos como en cosas que pasan en Latinoamérica, etcétera. ¿Qué medios nos recomendarían ustedes para poder informarnos respecto a este tipo de asuntos? Pía, ¿me escuchas? Por alguna razón no te estamos escuchando. Ahí sí. Ahí sí. Perdón. Sí. No, les decía brevemente, eran dos temas. Uno era si podíamos atender las consultas que Ruth decía, y lo otro era que, muy breve, International Crisis Group, para mí, que es una de mis áreas de estudio más importantes, es la metodología y los sesgos que hay detrás de los indicadores en análisis internacional de crisis y conflicto. International Crisis Group tiene la metodología como la mejor, por así decirlo, porque tiene tanto panel internacional como evaluadores a nivel local. Entonces realiza como varios focus group con validadores a nivel local. No solo se queda con la mirada que pasa afuera, sino que entra con mucha profundidad en validar esas apreciaciones con los mejores informantes que puedas tener a nivel local. Entonces, International Crisis Group es una de ellas. BBC también ayuda si uno es capaz de separar un poco el rol que tiene la antigua gran potencia que ha perdido hegemonía, pero por lo menos tiene la incorporación de relatos que son importantes. Medios de la India son muy interesantes para escuchar esto. ¿Ah? Yo te diría que es una mirada bastante, no sé si conocedora también, hay un tema como más cercano culturalmente hablando, y eso también permite como una cercanía como un poco. Bueno, Al Jazeera siempre es un medio alternativo que uno necesita mirar para poder mirar todo lo demás, ¿no? Yo me quedaría más o menos con eso como a grandes rasgos. No sé qué tiene que decir Felipe al respecto. Perfecto. Disculpa, Feli, antes de que intervengas tú, preguntas, le estoy leyendo los comentarios, entonces si quieren preguntar algo, que probablemente de hecho sea mucho más interesante que las preguntas que yo hago, feliz de leerles. Así que si escriben, yo les pregunto acá a la Pía y a Felipe. Por mientras, Felipe, no sé si tenéis que nos podía ayudar, igual como lo hizo Pía, con algunas recomendaciones de espacios que nos sirvan para informarnos en estos temas. Bueno, algunos de los medios que mencionaba Pía, yo creo que medios de la India sin duda son interesantes porque efectivamente entregan una perspectiva distinta. Times of India, TheHindu.com, yo creo que son como medios que uno puede revisar. Siempre uno tiene que tener claro como cuáles son los intereses, puede investigar, digamos, de quién es la propiedad de tal o cual medio, digamos, porque siempre es importante identificar el sesgo, pero el sesgo editorial en el fondo. Claro, pero muchas veces se tocan temas y abarcan perspectivas que no nos llegan normalmente.
Yo también reviso medios chinos, Global Times, South China Morning Post, están en inglés, digamos, Al Jazeera, en Líbano está el Daily Star, que yo creo que son medios que son buenos, que son en inglés, digamos, y que también te van entregando como perspectivas distintas y uno después los va cruzando. A mí me gusta harto el Guardian también, identificando, digamos, también de qué perspectiva la sociedad inglesa está, desde dónde te habla, digamos, porque yo creo que haciendo ese cruce te permite además acceder a fuentes a las que uno no accede normalmente. Yo creo que ese es el cruce interesante en el fondo que uno puede hacer recurriendo a ese tipo de medios. Súper. Pía, Felipe, me pasa algo haciendo esto, y es que bueno, primero que todo les quiero agradecer profundamente por haberse tomado este espacio para poder conversar. Como les digo, a mí lo que me pasa es que en este tipo de cosas lo único que me queda es confiar. Esa es mi manera de operar. Me gasto tiempo en pensar en quién confiar. Y una vez que decido, ya más o menos como que me entrego, porque es muy difícil seguir estas cosas. Y entonces yo les agradezco mucho, creo que nos permite tener una posición distinta a las posiciones de los medios en general. Y lo que les quiero decir es que hablando esto, claro, me parece tremendamente valioso por el momento y por todo lo que ustedes dijeron, y ojalá nos podamos activar en el apoyo de tantas personas que están sufriendo. Sin embargo, me dio un poquito en el corazón cuando digo, estamos hablando de esto que está pasando en Afganistán, por muy importante y terrible que sea, y en nuestra América están pasando cosas hace muchos años y tremendamente dramáticas. Y yo les quisiera preguntar aquí, no los quiero comprometer, lo vamos a hablar después, pero quizá hacer de esto un espacio un poquito más permanente cada cierto tiempo, porque por supuesto que me gustaría saber cuál es la posición que ustedes tienen respecto a lo que está pasando en Colombia, respecto a lo que ha pasado en Venezuela, respecto a lo que ha pasado en México, bueno, y en general en una serie de países, Haití, como se mencionaba acá, que son extremadamente conflictivos y que tenemos derecho a hacer nuestras propias lecturas y no las que nos entregan los medios de comunicación de masas. Entonces es como una pregunta y si quieren decir algo para terminar, encantado. No, totalmente de acuerdo. Creo que es necesario poder conversar, es tremendamente importante, sino fundamental, poder posicionarse desde lo que hemos conversado y hemos demostrado metodológicamente a lo largo de toda esta discusión, el día de hoy, es la idea de los relatos, ¿no? ¿Cómo incorporamos? O sea, ¿cómo nos acercamos al conflicto? Es súper fácil pensar que el conflicto es algo que sucede en un lugar muy lejano, así como siempre, una vez tiré una talla y me odiaron, pero la verdad es que había un mapa que circuló hace un cierto tiempo en Chile que decía los países terminados en tan, ¿no? Que era como Kazajistán, Kazajstán. Es como todos aquellos países que terminan en tan para los chilenos o las chilenas en realidad no son tremendamente importantes, lo son, porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que tenemos que hacer una campaña importante, no solo de alfabetización en un sentido no asimétrico, sino en un sentido de discusión y de debate, ¿no? Sino una campaña también de como levantar un poco y advertir la importancia de este tipo de fenómenos. Y todo esto desde lo que nosotros somos, porque nosotros somos un país que está situado en América Latina y tenemos nuestra propia historia. Y por lo tanto, esa historia, aunque uno no crea, tiene mucho que aportar a este tipo de conflictos. Y podemos conversarlo de una forma totalmente distinta, porque sabemos en carne propia lo que ha significado una opresión. Por lo tanto, hay mucho que conversar. Y desde ya me comprometo en forma personal a poder participar en lo que sea necesario. Si ustedes me llaman y necesitan mi presencia, encantada de abordar no solamente las situaciones de conflicto actual, las de crisis política y también las situaciones de post-conflicto, que no son fáciles. Así que encantada y feliz y agradezco desde ya esta oportunidad que ha sido tremendamente valiosa para mí y la participación de Felipe, a quien no solamente le tengo un gran afecto, sino un tremendo respeto intelectual. Y estoy muy, muy orgullosa que sea parte de la familia del Instituto de Estudios Internacionales. Así que gracias. Muchas gracias, Pía. Felipe. Muy en la misma línea de lo que Pía decía, yo estoy a disposición, digamos,
lo que se pueda trabajar. Yo creo que este tipo de espacios, además, este tipo de oportunidades son raras y son muy importantes de mantener y de proyectar, sobre todo en tiempos como hoy día, digamos, donde, como decíamos hace un rato, estamos cada vez más conectados, entonces las cosas cada vez están más cerca. Chile, además, es un país para el que la migración no es algo ajeno. De una u otra forma, nosotros tenemos un montón de comunidades con las que forman parte de nuestra sociedad. Y en ese sentido, yo creo que es más bien una ilusión eso de pensar de que conflictos que suceden en otros países no tienen importancia con nosotros. Al contrario, de una u otra forma, hay un plano humano, por supuesto, de lo que está sucediendo, que tiene que ver también con la pregunta de qué podemos hacer nosotros para apoyar a quienes lo necesitan en ese minuto. También hay un tema que tiene que ver con las consecuencias de tal o cual conflicto y cómo puede tener repercusiones para nuestro país. La economía, nosotros sabemos, hoy día está sumamente interconectada, y lo que pasa en un país tiene repercusiones también para el resto de los países y para Chile también. Entonces, cuando todos esos fenómenos no son analizados, al final estamos un poco a la deriva. Entonces, poder aprovechar este tipo de oportunidades, sin duda que yo creo que tiene un gran valor, y en ese sentido saludo y agradezco la oportunidad de poder estar aquí. Además que, sin duda, yo creo que en América Latina tenemos muchísimo paño que cortar, y además existe mucho conocimiento que se genera, hay mucho análisis, hay mucha revisión, pero que a veces está muy lejos. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad también de poder traer y poner a disposición o acercar quizás ese conocimiento de alta calidad que se produce y que es práctico y que tiene sentido y que digamos, está al servicio de esta reflexión. Entonces, para lo que necesitan, por supuesto, estamos ahí disponibles. Súper. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias, Felipe. El compromiso que yo tengo es que le voy a plantear esto a las compañeras y las compañeros con las que trabajo en este programa. Yo creo que es altamente probable que podamos volver a reunirnos. Le agradezco mucho la disposición y creo que es extremadamente necesario, sobre todo si hay una perspectiva de un próximo gobierno de carácter progresista, de izquierda, como le queramos llamar, tener claridad respecto de cuáles son los enemigos y cuáles son los amigos fuera de Chile. Yo creo que es una cuestión básica para un gobierno que va a requerir apoyos internacionales. Así que muchas gracias y estemos en contacto, porque es muy probable, si ustedes así lo disponen, que nos podamos volver a ver. ¿Vale? Genial. Bueno, y yo aprovecho entonces de agradecerles a todas y a todos quienes nos vieron ahora. Estamos aprendiendo a hacer esto todos los días, por lo tanto, si hubo preguntas que no respondí, cosas de ese tipo, estamos recién metiéndonos en esta lógica más del live. Prometemos que vamos a tratar de mejorar y obviamente la interacción, sobre todo en estos programas, va a ser fundamental y vamos a trabajar para poder hacerlo. Le agradezco también mucho siempre al equipo que trabaja en este programa, que son compañeras y compañeros que hacen esto con pura voluntad y solo porque tenemos la convicción de que esto sirve para hacer del mundo un mundo mejor. Si pueden, síganos en las redes sociales, porque como siempre les digo, mientras más seamos en esta comunidad de Saltar el Torniquete, más probable es que podamos invitar a las personas que nos interesa tener acá. Les mando un abrazo gigante. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todas y todos que nos vieron. Y nos vemos el próximo martes. Chao. De las esferas que desploma la quimera.